Bien, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo, ¿sí?, de un enunciado particular, ¿sí? ¿Qué sucede si yo lo que quiero es resolver un problema particular? ¿Sí? Hasta ahora lo que habíamos visto es, bueno, yo tengo un circuito combinacional, ¿sí?, una combinación de compuertas lógicas con n entradas, ¿sí?, con 3 o 4 estuvimos viendo, y a partir de esas 3 o 4 entradas y la combinación de compuertas lógicas vimos cuál era la tabla de verdad, cuál era la función canónica de la SOP o la POS, si represento los ceros o los unos, y después lo minimizamos con mapas de Carnot. Bueno, ahora vamos a ver un caso diferente. ¿Qué sucede si yo tengo un problema real y lo quiero modelizar con un circuito combinacional? ¿Sí? Yo tengo un problema a resolver y voy a tener que armarme, ¿sí?, un problema con diferentes entradas, una salida dependiendo de la entrada, y después lo quiero armar en un circuito, ¿sí?, combinacional. Quiero combinar compuertas lógicas para modelizar mi problema. Entonces lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. De vuelta, esto es a modo de ejemplo y en la descripción del video les voy a dejar el enunciado, ¿sí?, escrito para que ustedes lo tengan. De vuelta, esto es un ejercicio a modo de ejemplo, después para que tengan una idea de cómo encarar, ¿sí?, este tipo de problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo un problema, quiero armar el circuito combinacional para, ¿sí?, un sistema de alarma, ¿sí? Yo quiero armar un circuito para determinar cuándo una alarma de una casa suena, cuándo debería sonar y cuándo, ¿sí?, no debería sonar. Es decir, cuándo la alarma se va a disparar o va a sonar o cuándo no va a sonar. Dependiendo de qué, nosotros vamos a tener, ¿sí?, queremos armar un circuito para una casa donde tiene diferentes entradas, ¿sí? Queremos saber cuándo la alarma suena y cuándo la alarma no suena. ¿Qué es lo que tenemos como entrada? Nosotros vamos a tener diferentes entradas. Tenemos un botón de activado de la alarma, ¿sí? Tenemos un sensor de puerta, un sensor de ventana y un sensor de, ¿sí?, un sensor de humo. Vamos a escribir la H para que no se confunda con la M, ¿sí?, y un sensor de humo. Vamos a tener 4 entradas, ¿sí? Vamos a tener 4 sensores, vamos a tener 4 entradas, ¿sí? Que si la alarma no está activada, va a estar en la entrada es 0, si la alarma está activada, la entrada es 1. Si el sensor de puerta está desactivado es 0, si se activa va a estar en 1. Lo mismo con el resto de los sensores. ¿Y en qué condiciones va a sonar la alarma? ¿Sí? ¿En qué condiciones va a sonar la alarma? Cuando el sensor de humo esté activo, ¿sí?, la alarma debería dispararse, porque yo quiero, ¿sí?, una alarma que me diga si tengo un incendio dentro de mi casa, si se está prendiendo fuego mi casa, y además quiero saber si alguien entró a mi casa y que en ese caso se dispare. Entonces yo voy a tener sensores conectados ¿a qué? A un circuito combinacional, que es lo que queremos determinar, ¿sí? Vamos a combinar diferentes compuertas para que para estas entradas, para estos sensores que yo le ponga a mi circuito, ¿sí?, me hagan sonar, ¿sí? En la otra punta voy a tener conectada un sensor, un parlante o una bocina o lo que sea, y dependiendo de cuál sea la entrada va a pasar por mi circuito combinacional y se va a disparar la alarma, ¿sí?, va a sonar o no va a sonar la alarma. Básicamente eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿en qué condiciones se va a disparar la alarma? Cuando el sensor de humo esté activo, cuando el sensor de alarma, ¿sí?, cuando el botón de activo, ¿sí?, si el sensor de alarma esté activo o el botón, vamos a ponerle acá abajo para que quede claro, ¿sí?, y el botón, ¿sí?, de la alarma esté encendido y la ventana, ¿sí?, se active, en ese caso se va a disparar la alarma. Cuando la puerta esté abierta con la alarma activada, se va a disparar la alarma, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el objetivo? Quiero armar el circuito combinacional de una alarma para que con 4 entradas para esa alarma sepa cuándo tiene que sonar y cuándo no tiene que sonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a ver todas las combinaciones posibles que tenemos para estas 4 entradas. Dijimos la cantidad de combinaciones posibles era 2 a la 4, que tengo 16 combinaciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que tengo escrito acá? Las 16 combinaciones posibles. ¿Dónde? Fíjense, una de las entradas es si tengo el botón activado, ¿sí? Apretado o no, si tengo activa la alarma o no, ¿sí? La puedo tener activada o no activada y después en base a eso dispararse o no. Tengo un sensor de puerta, todas las combinaciones posibles para el sensor de puerta, sensor de ventana, ¿sí? Y el sensor de humo. Entonces, en base a esto que determinamos acá, vamos a ver cuándo la alarma debería sonar, cuándo la alarma, ¿sí? Suena, ¿sí? Suena es igual a 1, no suena igual a 0, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar el problema. Si la alarma no está activada, si el botón no está activado, ¿sí? Si el botón no está activado, ¿sí? El sensor de puerta no está activado, el sensor de ventana no está activado y el sensor de humo no está activado, ¿sí? La alarma no debería sonar. Entonces vamos a poner un 0, ¿sí? Fíjense, si la alarma no está activada y los sensores tampoco activados, el sensor de humo sí, ¿sí? Si el sensor de humo está activado, yo quiero que la alarma suene, ¿sí? Entonces vamos a hacer que la alarma suene. Vamos de vuelta. En este caso, fíjense, el botón de activado no está activada la alarma, ¿sí? Si no está activada la alarma, puedo estar yo adentro de la casa, con lo cual no quiero que suene la alarma. Entonces, ¿sí? Por más que se active el sensor de ventana, si el botón, si la alarma no está activada, no debería sonar, porque por más que se active el sensor de ventana, yo puedo estar adentro y abrir mi ventana, la alarma no está activa, no debería sonar la alarma, ¿sí? ¿Por qué ponemos esto? Buscamos un ejemplo cotidiano para que ustedes, para poder modelizar, aunque sea simple y es a modo de ejemplo, nada, que ustedes puedan ver y analizar un problema y ver cómo modelizarlo y llevarlo a un circuito combinacional. Fíjense, si la alarma no está activa, por más que se me dispare el sensor de ventana de vuelta, no debería sonar, pero en este caso fíjense que tengo que el sensor de humo está activo. Entonces, si el sensor de humo está activo, ¿sí? Pase lo que pase de allá, debería sonar igual la alarma. Acá de vuelta, fíjense, el sensor de humo está apagado, el sensor de puerta está abierto, pero puedo estar de vuelta yo adentro, como la alarma no está activa, no debería sonar la alarma, ¿sí? Ahora bien, si la alarma no está activa, por más que se active de vuelta la puerta, no debería sonar, pero el sensor de humo está prendido, entonces la alarma debería sonar. Acá lo mismo, tengo la puerta y la ventana abierta, pero como no está activa la alarma y el sensor de humo tampoco está activo, ¿sí? No debería sonar. Fíjense, de vuelta, puerta y ventana abierta, voy a tener activa, pero el sensor, o sea, no tengo activada la alarma, no debería sonar. Ahora bien, el sensor de humo, si está activo, siempre que esté activo, debería sonar, ¿sí? Entonces, vemos que siempre que el sensor de humo esté en 1, ¿sí? Es porque el sensor de humo está activo, entonces independientemente de lo que suceda allá, ¿sí? La alarma debería sonar siempre que tenga el sensor de humo activo, ¿sí? Siempre que tenga el sensor de humo activo, la alarma debería sonar. Bien, ahora vamos a analizar el resto, ¿sí? Yo tengo la alarma activada, pero ni el sensor de puerta ni el sensor de ventana están activos, con lo cual la alarma no debería sonar. Si tengo activada la alarma y se activa el sensor de ventana, la alarma debería sonar. Si tengo la alarma activada y el sensor de puerta activado, la alarma debería sonar. Si tengo la alarma activada y el sensor de puerta y el sensor de ventana activo, la alarma debería sonar, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir del problema nosotros, ¿sí?, armamos una tabla de verdad. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver, ¿sí?, de qué manera podemos minimizar ese circuito combinacional, llevarlo a la expresión mínima, ¿sí? Para eso vamos a borrar esto de vuelta. En la descripción del problema va a estar en
El problema va a estar en la descripción del video. Bien. ¿Sí? Ahora bien, vamos a querer armar la SOP y la POS mínima. Podríamos armar la canónica, la realidad es que nos va a quedar una cosa enorme, ¿sí? La SOP y la POS canónica, ¿sí? Se las voy a tratar de escribir en la descripción del video. Voy a tratar de ponerle la SOP y la POS canónica en la descripción del video. Vamos a ver cómo me deja, ¿sí? Si me deja o no. Si no, les pongo, trato de ponerles una imagen de cómo quedaría la SOP y la POS canónica de alguna manera, ¿sí? Más que nada para no detenernos en eso que ya asumimos que está por demás entendido, porque lo vimos en los otros ejercicios de los otros videos. Entonces lo que vamos a hacer es directamente nos vamos a ir al mapa de Carnot para escribir, ¿sí? el circuito mínimo del mapa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de armar lo más prolijo posible, ¿sí? el mapa de Carnot. Vamos a hacer así. Esperemos que haya salido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y faltaría una hilera más. ¿Sí? Perdón, no ha quedado demasiado derecho. Bien. ¿Cuáles son las posibles entradas? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a poner diferentes letras para evitar escribir esto, o vamos a tratar de escribirlo. Acá voy a tener activo y el sensor de puerta, y acá voy a tener el sensor de ventana, ¿sí? y el sensor de humo. Entonces, voy a tener esas 4 entradas. ¿Cuáles son los valores de la tabla de verdad? Lo que voy a hacer es voy a escribirlos en negro y después voy a usar el azul y el rojo para poder armar los grupos. Fíjense, ¿qué combinaciones posibles tengo para estos dos? Tengo 0, 0, 0, 1. ¿Se acuerdan que dijimos? De esta celda a esta celda solamente cambiaba un solo valor, ¿sí? El 0 por el 0 se mantiene, el 0 por el 1 en el sensor de puerta. En el siguiente paso, ¿cómo debería quedar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la lógica es 1, 0? Pero no. Fíjense, vamos a mantener el valor del sensor de puerta y vamos a cambiar el valor de si la alarma está activada o no, y después nos va a quedar 1, 0. Y lo mismo vamos a hacer para esto, de vuelta. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que tenemos que ver es cómo cambian los elementos a lo largo del grupo, y por ese motivo solamente tiene que cambiar, ¿sí? una sola de las entradas, ¿sí? una sola de las entradas de una celda a la otra. Bien, una vez que armamos el mapa, vamos a ver la salida, vamos a completarlo. ¿Sí? Hicimos el dibujo del tablero del mapa, vamos a completarlo con cada una de las entradas. Fíjense, para la 0, 0, 0, 0, ¿sí? 0, 0, 0, 0, el valor ¿sí? el valor es 0. Vamos a ver. El valor es 0. Para el 0, 0, 0, 1, ¿sí? 0, 0, 0, 1, esta celda, el valor es 1. Fíjense, la siguiente celda es la 0, 0, 1, 1. Vamos acá. 0, 0, 1, 1, el valor es 1. ¿Sí? Y para la 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, el valor es 0. Bien. Para la 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, el valor es 0. Para la 0, 1, 0, 1, el valor es 1. 0, 1, 0, 1, el valor es 1. ¿Qué sigue? 0, 1, 1, 0, el valor es 0. 0, 1, 1, 0, el valor es 0.
para la 0, 1, 1, 1 el valor es 1. ¿Sí? Vamos a seguir la tabla. Para la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 0, 0 el valor es 0. Para la 1, 0, 0, 1 el valor es 1. Fíjense que para los otros dos, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1, el valor es 1 y 1. Vamos a ver qué sucede para la 1, 1, 1, 1, 0, 0. Fíjense que todas las filas de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, independientemente del valor, siempre la salida es 1. Entonces vamos a completar con 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Ahí armamos el mapa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que analizar esto. Además, vamos a agregarle a esto que teníamos escrito acá, le vamos a agregar que, ¿sí? ¿Qué me falta? ¿Los extremos se tienen? No, está bien. Voy a analizar esto. Yo voy a tener en cuenta ¿cuáles son los criterios para agrupar? Primero que vamos a hacer, vamos a agrupar los ceros, los unos, ¿sí? Y después vamos a agrupar los ceros. Vamos a trabajar con la SOP y después vamos a trabajar con la POS, ¿sí? Entonces, yo quiero ver en qué condiciones o bajo qué condiciones mi alarma suena. Y si mi alarma suena, ¿sí? Dijimos que si suena era igual a 1, si no suena igual a 0. Entonces, ¿en qué caso suena la alarma? ¿Sí? Vamos a ver en qué caso suena la alarma y cómo es el circuito combinacional para la alarma, ¿sí? Para cuando la alarma suena. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar. ¿De qué manera vamos a agrupar? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a agrupar los unos? Dijimos, siempre la mayor cantidad de elementos posibles y grupos de 1, 2, 4, 8, 16. Siempre exponente de 2. Y los grupos son horizontales o verticales y los extremos se están tocando. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta acá? Fíjense. ¿Puedo armar un grupo de 8 elementos? Vamos por la máxima. ¿Puedo armar un grupo de 8 elementos? Y si nos fijamos, la realidad es que sí puedo armar un grupo de 8 elementos. Fíjense estos 8, 1. ¿Podría armar un grupo de 4? Sí. ¿Podría armar un grupo de 2? Sí. Pero puedo armar un grupo siempre de la mayor cantidad posible, que es un grupo de 8, que sería este grupo que tenemos acá. ¿Sí? A esto le vamos a poner que es el grupo 1. Bien, ahora me queda sin agrupar estos dos y este. ¿Sí? Fíjense, este lo podría agrupar solo y la realidad es que, ¿se acuerdan que dijimos? Eso iba a anotar. Puedo compartir elementos. ¿Sí? Puedo compartir. Vamos a anotarlo acá abajo. Puedo compartir elementos. ¿Sí? Fíjense que yo tengo estos dos solitos. ¿Podría agrupar dos? La realidad es que sí, porque la cantidad me dice que sí. ¿Tengo elementos del otro lado? No. Debería, para poder agrupar, debería tener uno acá y agrupo estos dos con estos dos. La realidad es que no lo tengo. Entonces, ¿estos dos los podría agrupar? Sí, pero siempre me dice que tengo que tener que agrupar la mayor cantidad de elementos posible, teniendo en cuenta los extremos no puedo hacer nada, pero como puedo compartir elementos, fíjense, ¿podría agrupar 6? No, pero sí podría agrupar, ¿sí?, estos 4 elementos. ¿Sí? A esto le vamos a poner el grupo 2. Vamos a ponerlo acá abajo. Este sería el grupo 2. ¿Sí? Y ahora me queda este solo. Este solo. ¿Podría armar un grupo de 1? Sí, la realidad es que sí. Pero siempre me dice la mayor cantidad de elementos posible y como puedo compartir elementos, ¿podría agrupar 2? Sí, pero la realidad es que puedo agrupar, ¿sí?, 4
elementos y tengo el grupo, ¿sí? El grupo 3, ¿sí? Fíjense que siempre estoy tratando de agrupar la mayor cantidad de elementos posible. ¿Por qué siempre la mayor cantidad de elementos posible? Porque cuanto más elementos tiene el grupo, más elementos voy a descartar y más voy a estar achicando mi circuito combinacional. Entonces, ¿sí? Ya lo vimos eso en el ejercicio anterior, vimos, ¿sí? También para 4 entradas y vimos que para 2 entradas cuántos elementos se eliminaban, para 4 elementos en el grupo cuántos elementos se eliminaban, para 8 elementos en un grupo cuántos elementos se eliminaban. Entonces, cuanto mayor sea el grupo, mayor elemento voy a eliminar, más simple va a ser mi circuito combinacional. Entonces, bien, vamos a ver qué sucede con los diferentes grupos. Vamos a armar el grupo 1 acá, el grupo 1 acá, y vamos a ver qué elementos tiene para cada una de las entradas. A, B, C y D. ¿Sí? A, B, C y D. Bien. A, B, C y D. ¿Cuáles son cada una de los elementos de este grupo? Tengo la 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Esta celda cuál es? La 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Estas dos celdas cuáles son? La 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y esta celda es la 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, estas dos celdas cuáles son? Dijimos, estamos trabajando con el grupo 1. Esas dos celdas cuáles son? La 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y la 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Bien. Y estas dos celdas, nos faltan estas dos celdas, ¿cuáles son? La 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y la, fíjense, la 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Si analizamos qué sucede, como estamos viendo, cuando la alarma suena, lo que estamos analizando, ¿sí? Es la SOP, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando suena es igual a 1, ¿sí? Cuando suena, ¿sí? Cuando suena es igual a 1, por lo tanto estamos analizando la SOP, ¿sí? Vamos a ver, ¿el valor de A cambia a lo largo del grupo? La realidad es que sí, que cambia a lo largo del grupo, de 0 pasa a 1, entonces lo voy a descartar. ¿Qué sucede con la B? La B pasa de 0 a 1 y después a 0, cambia, lo descarto. La C, fíjense que cambia, de 0 a 1, 0 a 1, ¿sí? Cambia. El valor de D, fíjense que no cambia nunca a lo largo del grupo, se mantiene siempre en 1. Entonces de acá voy a sacar que el valor, ¿sí? Como estamos trabajando en una SOP y es un 1, el valor es D. ¿Qué sucede con el grupo 2? ¿Sí? ¿Quedó claro? Veo qué elementos mantiene su valor a lo largo del grupo. Bien. El grupo 2, ¿qué valores tiene? Tengo A, B, C y D. ¿Sí? El grupo 2, ¿qué elementos tiene? Tiene este y este. De vuelta, como la batalla naval, cada una de las celdas. 1, 1, 1, 1 es esta celda, es la 1, 1, 1, 1. ¿Esta celda cuál es? La 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Esta celda cuál es? La 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y la celda esta, ¿cuál es? La 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. ¿Qué valores tengo? Sí, fíjense. A mantiene su valor siempre en 1. B cambia su valor, la descarta. C se mantiene siempre en 1. Y D cambia su valor. Fíjense, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar A, ¿sí? B, de vuelta, estamos trabajando con una sub. Vamos a sumar productos. ¿Sí? Como están en 1, ¿sí? Quedan como está, no se niegan. Y vamos a ver qué sucede con el grupo 3. ¿Sí? Con el grupo 3, ¿cómo me va a quedar? Tengo A, B, C y D. ¿Cómo me queda el grupo 3? Vamos a ver que, fíjense que el 1, 1 se mantiene en todo el grupo, entonces me va a quedar 1, 1, 0, 0, es esta celda.
1, 1, 0, 1, ¿sí? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, es esta celda, y 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, es la última celda. Fíjense que A y B mantienen su valor en 1, C cambia su valor, lo descarto, D cambia su valor, lo descarto, esto me va a quedar A, B. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, con esto, esto y esto, armar, ¿sí?, la función SOT mínima. La función SOT mínima, que es para cuando la alarma suena, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? ¿Cómo me queda esto? Me queda D más AB más, perdón, esto es AC. Corrijo esto es AC, ¿sí? Vamos de vuelta, ¿sí? Me queda D más AC más AB, ¿sí? Fíjense que acá escribí la SOT mínima, ¿sí? Esta es la función o circuito, ¿sí? O circuito para cuando la alarma suene, ¿sí? La función, esta función, ¿sí?, lo puedo escribir como, también sería el circuito, bueno, sería el circuito para cuando la alarma suene. El circuito para cuando la alarma suena lo tengo acá, ¿sí? Súper simple, en 3 entradas para un montón de combinaciones. Fíjense que en la canónica, ¿sí?, en la función canónica, ¿cuántos elementos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Y esos 11 elementos los reduje a 3 elementos, ¿sí? Si estuviera que escribir la canónica, tendría 11 elementos con 4 entradas, y acá lo llevé, ¿sí?, a solamente 3 elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar qué sucede, ¿sí? Vamos a analizar qué sucede para ¿sí?, para cuando la alarma no suena. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a analizar, ¿sí?, todo para cuando la alarma no suena. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la alarma no suena? O sea que es 0, o sea que vamos a analizar la POS. Vamos a armar los grupos. Fíjense, ¿puedo agrupar estos dos? Sí, la realidad es que me dice que la cantidad de elementos posibles, sí, por la cantidad de elementos podría agruparlo. ¿Podría hacerlo? Sí. Pero también me dice que tengo que tener siempre la mayor cantidad de elementos posibles en el grupo y que además los extremos se tocan. Entonces, si estos dos están en un extremo, se van a estar tocando con estos dos, ¿sí? Lo podría ver como si fuese un cilindro, ¿sí? Si lo veo como si fuese un cilindro, esto lo doblara, si lo corto esto en un papel y lo doblo así, veo que estos están en contacto con esto. Entonces, como los extremos se tocan, yo podría agrupar estos dos con estos dos. Y tendría que el grupo 1, si no me abandona el rojo, ¿sí? Tendría el grupo 1. ¿Y ahora qué me queda? Me queda solamente este elemento, ¿sí? De vuelta. ¿Podría agruparlo solo? La realidad es que sí, pero siempre tengo que agrupar. Para obtener el mínimo, siempre tengo que agrupar, ¿sí?, la mayor cantidad de elementos posible, teniendo en cuenta que los extremos se tocan. Entonces, si los extremos se tocan, entonces los voy a agrupar juntos. Entonces, si los agrupo juntos, vamos a ver cómo, y tengo el grupo, acá tengo el grupo
2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cada uno de los grupos. El grupo 1, ¿sí? Tengo A, B, C y D. ¿Qué elementos tengo? Tengo el 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voy a tener, ¿qué otro elemento tengo? ¿Sí? Vamos a ver si te anda. ¿Qué otro elemento tengo? El, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 0, que es este. Tengo el 0, 1, 0, 0, sí que es este. Y el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Cómo me queda esto? Fíjense. A mantiene su valor. B cambia. C cambia. D mantiene su valor. Como estamos en una pos, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar A más D, porque recordemos que si era 0 quedaba como estaba. Vamos al grupo 2, ¿sí? Me queda A, B, C y D. ¿Cómo me quedan los elementos del grupo 2? ¿Sí? Tenemos dos grupos, es el 0, 0, 0, 0, que es esta celda, y esta celda, que es la 1, 0, 0, 0. Fíjense, ¿qué valor cambia? El valor de A cambia, el resto mantiene su valor. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar B más C más D. Recuerden, era una SOP, era una POS, vamos a multiplicar sumas. ¿Cómo me va a quedar la función definitiva? ¿Sí? La POS mínima, perdón, la función POS mínima, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar A más D por B más C más D. ¿Sí? Fíjense que si hubiese armado la canónica, hubiese tenido 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 términos. Acá solamente tengo 2 términos. De esa manera, ¿sí? Obtuve la pos mínima, que es el circuito para cuando la alarma no suena. ¿Sí? Entonces, de esa manera tengo los dos circuitos, para cuando la alarma suena y para cuando la alarma no suena, a través del mapa de Carnot, siempre obteniendo el circuito mínimo.